Claro, si silencio a alguien que no se cabre, después se lo Buenos cuando días. quiere hablar. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en otra de nuestras píldoras anti-COVID-19 que hacemos desde Ángel Región de Murcia desde la semana pasada. Recordaros que en nuestro canal de YouTube tenéis todas las píldoras que ya hemos dado. Por ejemplo, la que dio Jorge sobre cómo hacer una videoconferencia, otra que di yo de gestión de tareas y equipos online, otra de nuestra oficina de financiación. Y bueno, seguiremos subiéndolas todas para compartir este conocimiento. Y nada, hoy tenemos a Fernando, que le damos un saludo y las gracias por dedicarnos esta hora, que vamos a estar aquí un poco viendo la actualidad fiscal, de laboral y un poco esta locura que estábamos comentando de BOE tras BOE. Entonces nada, sin más dilación le voy a dar la palabra a él nos irá explicando, podéis ir resolviendo, preguntando dudas, etcétera. Y si estáis viendo este vídeo grabado, al igual podéis hacer lo mismo, podéis contestar por las redes sociales, ponernos vuestras dudas y las iremos respondiendo ya sea por Twitter, por el mismo YouTube o por donde estéis viendo este vídeo, ¿vale? Pues nada, Fernando, todo tuyo. Hola, buenos días. Bueno, como has dicho, efectivamente estamos en una situación un poco complicada. Digamos que en nuestro despacho, por ejemplo, estamos con un gabinete de emergencia tratando de filtrar toda la información que nos llega porque, bueno, a nivel normativo, en lo que afecta a nuestros clientes en materia laboral, en materia tributaria, pues hay muchísima normativa dentro de todo lo que se está publicando en el BOE de Real Decreto Ley, el Real Decreto de Estado de Alerta, Orden Ministerial, en fin, hay hasta 8 publicaciones que afectan a las empresas desde el día 13. Empezamos con el Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 7/2020 de medidas urgentes para el impacto económico del COVID. Y bueno, pues va cambiando casi día a día. Por ejemplo, el domingo por la noche, casi a las 12, estábamos esperando que se publicara un Real Decreto. El lunes otro, el martes otro, y bueno, y así estamos. Cualquier duda que tengáis en materia de laboral que afecte a empresas o autónomos, en materia tributaria, pues me la trasladáis. Intento darle respuesta a la medida de lo posible. Quiero decir que hay muchas medidas que son interpretables. Hay diferencias de criterios, incluso con la administración, y hay muchas dudas. Pero bueno, aquí lo que tratamos es de llegar a una conclusión lo más certera posible y ayudar en la medida también de la norma permita a los autónomos y pequeñas empresas y en general. ¿Alguna pregunta? Muchas. Lanzarla yo. A ver, es que tengo aquí, me he hecho un esquema de todas las normas, que como he dicho antes, son 8 las normativas. Ayer, por ejemplo, salió el último, el 8 de 2020, que son 88 páginas. En fin, hay muchísimas cosas. Lo que ocurre, yo lo he hecho para evitar que fuera demasiado amplio, he evitado las cosas que afectan a particulares, porque si no, no ponemos locos. Aquí hablamos de empresa y contestaros, y lo que no puedo contestar ahora mismo porque tengo cualquier duda, porque no tengo el dato, pues más adelante o vía redes sociales o vía correo electrónico lo puedo responder. ¿Quién quería preguntar? Yo me arrancaría con 4 o 5 preguntas sobre las moratorias. Sí. Entonces, Vale. la primera sería con respecto a las moratorias a la seguridad social. Sí. En principio, los autónomos tendrían que pagar su cuota hasta abril, ¿no? Y luego podrían pedir ese aplazamiento de mayo a julio, si estoy en lo cierto. Y las empresas, las pymes de abril a junio, ¿o cómo? Bueno, a ver, dos cosas. Ahí hay que aclarar, porque hay un paso previo que hay que conocer.
Y es que, como dice en la normativa, las empresas que se han visto paralizadas por el estado de alerta no entran aquí. Esto es porque hay otro procedimiento para poder acogerse a otras ayudas, que son el tema del cese de actividad y los expedientes de regulación de empleo por causa sobrevenida por fuerza mayor. Entonces, en esos casos, en caso de cese de actividad del autónomo, no hay que... el procedimiento es cese de actividad por fuerza mayor o bajada de ingresos de al menos el 75% en un mes con respecto a los 6 anteriores. En ese caso, lo que se solicita es el cese de actividad a la mutua. Hay un plazo de 30 días para resolución y cuando te lo conceden, retroactivamente dejas de pagar a partir de marzo. ¿Vale? Eso es el autónomo, cese de actividad. La seguridad social de la empresa, de los trabajadores, tú solicitas un ERTE por fuerza mayor, sea directa o indirecta, porque la directa puede ser que en el Real Decreto tiene que cesar, con lo cual está claro que si tu actividad está en el listado del Real Decreto tienes que cesar y tienes causa de fuerza mayor directa. Y la indirecta sería, por ejemplo, lo que estamos viendo, que hay una gran polémica con esto, las clínicas de fisioterapia. Las clínicas de fisioterapia resulta que se encuentran que necesitan, por vía de prevención de riesgos laborales, tener, y por simple prudencia, tienen que trabajar con medidas de protección, con los EPIs. ¿Qué pasa? Si los EPIs no los tienen ni en los hospitales, pues resulta que están pidiendo esas medidas de protección a sus empresas proveedoras y las empresas proveedoras no tienen. Eso es causa de cese por fuerza mayor indirecta, por no tener suministro. También le ha pasado a un amigo, no le llovió las cosas, pero que se dedica al comercio al por mayor de peces exóticos y tal, que resulta que no tiene producto porque no le viene vía mercado asiático. Bueno, y aparte sus clientes no están abiertos. Esas son causas sobrevenidas de fuerza mayor indirecta. Por esas causas, la empresa puede presentar un expediente de regulación de empleo temporal. Se lo van a conceder casi seguro porque además no están resolviendo ante la avalancha, no está resolviendo la autoridad laboral y a los 5 días de silencio administrativo se entiende positivo, con lo cual directamente queda aprobado y los trabajadores pasan a prestación de desempleo. ¿Qué ocurre adicionalmente cuando el expediente de regulación de empleo es por fuerza mayor causada por el estado de alerta? Que no se paga seguridad social. No se paga seguridad social. Con lo cual, ahí no se paga seguridad social desde el día 14 de marzo. Ahora, lo que preguntabas de la moratoria, que es para quien no pueda entrar en estos casos, desgraciadamente, según algún estudio de ATA que he visto publicado, 7 de cada 10 autónomos se quedan fuera de las medidas de ayuda económica. Pues esos empresarios que se quedan fuera pueden pedir la moratoria de la seguridad social de los sueldos de sus trabajadores o de su propio autónomo y, como decía, las empresas de abril a junio, los autónomos de mayo a julio. Pero aún no sabemos requisitos ni sabemos el cómo, porque en el Real Decreto Ley que se publicó ayer remite a que va a haber una orden ministerial que aclarará el qué, el cómo y quién es. Con lo cual está un poco en el aire. Eso, sabemos que era, pero ahora mismo pues no sabemos, mientras no se publique, no sé si lo publicarán hoy, esa orden ministerial, pero habrá que estar atentos para saber cómo proceder. Perdona, Fernando. Antes de que cambiaran más de tema, si ves que te viene mejor contestar en otro momento, bien, pero para meterme en este momento que has dicho sobre los fisios, si cerraran la clínica por evidentemente falta de clientes, pero es que esto es el caso de mi compañero, no le han hecho un ERTE porque han cerrado la clínica, ¿sabes? Su jefa Ajá. la ha cerrado. Entonces, claro, es que
es un despido, pero vamos, es un despido porque ha cerrado la clínica. Encima era como un falso autónomo, ¿sabes? Hay un chanchullo raro. Bueno, pues Entonces, eso ¿a él le correspondería algo? ¿Él puede hacer algo o nada, se lo come? a ver, eso tendrá que ir a los tribunales. Si es un falso autónomo, si la empresa ha cesado definitivamente, etcétera, pues tendrá que reclamar que hay una relación laboral, tendrá que reclamar que hay un despido improcedente, etcétera, etcétera. Lo de las clínicas de fisioterapia, bueno, como digo, hay causa para fuerza mayor, que es que la diferencia del artículo 22 del Real Decreto, el Real Decreto 8, el Real Decreto 8, el artículo 22 establece la suspensión de los contratos por fuerza mayor, los ERTE por fuerza mayor. En esos casos, sea directa o indirecta, la seguridad social no se paga de los trabajadores que se mandan al paro. La diferencia con el artículo 23 es, por causa económica, organizativa o de producción, es que la seguridad social tú mandas al paro a los trabajadores, pero la seguridad social sí se paga. Y también el procedimiento es el común, hay que llegar a un acuerdo con los trabajadores o representación de los trabajadores, en fin, es un trámite más largo, no es retroactivo y se paga la seguridad social. Pero si lo que has hecho es bajar la persiana directamente, pues ahí seguramente te van a reclamar en la jurisdicción social vía primero papeleta de conciliación y luego demanda judicial. O sea que si no, si no se quiere meter en tribunales, no le corresponde nada No. por ninguna parte. Lo tiene complicado. Vale. Porque él, si es como autónomo, podría pedir el cese de actividad una vez que pueda acreditar que ha habido una bajada del 75% al menos en los ingresos en un mes con respecto a los 6 anteriores, puede pedir el cese de actividad a la mutua y que le paguen el 70% de la base de cotización, que la base reguladora, que son 660 euros mínimos, y dejar de pagar el recibo de autónomo y que le devuelvan la parte proporcional de marzo, que son 18 días, creo. Vale, gracias. Eso es lo que puede hacer, nada. Fernando, una pregunta. Soy Manuel Clavel, vengo del entorno sanitario. Sí, Al Bernal. Al Bernal, sí, de Caravaca. Hay mucha confusión acerca de si se va a aplicar el silencio administrativo o no. ¿Qué hay de cierto en eso? Porque nosotros presentamos un ERTE el día 18 y evidentemente lo ejecutamos. Hemos ejecutado, Claro, lo hemos ejecutado ya. No es que se vaya a aplicar el silencio administrativo, no. Es que una vez que pasan los 5 días, ya lo tienes. Ayer creo que publicaron algo ampliando a 10 días en no sé qué proceso, ahora mismo no me acuerdo. Pero vamos, el silencio administrativo son 5 días y se entiende positivo. Ante la avalancha de expedientes de regulación de empleo temporal, evidentemente no pueden resolver y se va a silencio administrativo. ¿Qué ocurre? La autoridad laboral y la inspección de trabajo y la agencia tributaria pueden revisar que lo que se alega es real o no y pedirte, pues, a ver, lo que puede ocurrir es te pueden sancionar la inspección de trabajo, fraude, y te pueden requerir de la devolución de cuotas de seguridad social impagadas por lo que puede pasar. ¿Qué ocurre? Que realmente está justificado que había fuerza mayor, pues aunque a ti te sancionen, tú vas a poder llegar a un recurso o a un procedimiento y levantar esa porque no tiene lugar el que te sancionen por algo que... Lo que pasa es que los criterios, yo ayer veía en el documento que enviaba el Colegio de Terapeutas de Murcia, ayer o anteayer lo estuve viendo, y decía que se basaba en una sentencia del Tribunal Supremo que indicaba que claro, es que la culpa de no tener era del empresario. Y yo me reía, digo, no, está en un documento oficial, que lo envían desde terapeuta. Digo, a ver, si esto es así, entonces la culpa de que los hospitales no tengan EPIs, que es del gobierno también. Claro. Del gobierno sí puede ser porque ellos tenían datos desde hace mucho tiempo para poder prever, pero una clínica o un hospital, ¿qué va a saber?
Vas a ver, Claro. ellos tienen los suministros habituales y si le viene una avalancha, pues puede pasar que te quedes sin suministro y si no te pueden servir los proveedores, pues te quedas sin suministro y tienes que cerrar. Es que es así. Y luego el tema de económico, un ERTE por causa económica, no es no es recomendable por lo siguiente. Esto te remite al procedimiento común. El procedimiento unos cambios entre 2 trimestres importantes en facturación. Y claro, estamos hablando de que hace 20 días que la facturación no habría lugar. Pero si una modificación organizativa y producción ante un descenso brusco y casi integral de clínicas que tenían a lo mejor cerradas consultas hasta meses más allá y que de repente todas esas consultas se han cancelado porque los clientes tienen miedo, porque los empleados tienen miedo, por lo que sea, pero se han tenido que cancelar todas y si no están haciendo casi hay una necesidad de reorganizar la plantilla de trabajadores, sea con rebaja de jornada, lo que sea, pero hay una causa clara organizativa y de producción. Económica no lo veo tanto. Lo malo del ERTE de este tipo es que la seguridad social sigue siendo a cargo del empleador. Muchas gracias. Sí, en nuestro caso es que, bueno, nos ha ocurrido a todos los hospitales de la Unión Murciana Hospitales, todos los hospitales privados concertados. Sí, porque como se ha salido una norma en la que los hospitales privados no pueden realizar ERTEs, pero evidentemente, claro, aquí es que la modalidad de hospitales privados hay muchas y la colaboración público-privada se materializa de distintas maneras, ¿no? En Murcia, en la región de Murcia, se materializa a través de conciertos. Si los conciertos te los cancelan, no, bueno, no te los cancelan, te los paralizan y te atrasan toda la actividad concertada que existe, excepto la de hospitalización, solo para el caso de que se necesiten camas para hospitalizar COVID positivos, pues evidentemente ahí está claro que es una causa de fuerza mayor. Lo que pasa es que los asesores que tenemos en cada uno de los hospitales, pues ahí no hay consenso acerca de si esto es causa de fuerza mayor o si la prohibición de los ERTEs por parte de los hospitales privados se va a llevar a cabo. No, pero claro, entiendo que hay que discernir entre los distintos hospitales privados y sus modelos de negocio totalmente distintos entre comunidades autónomas. Claro, además en vuestro caso es que efectivamente ha salido una norma específica para los hospitales, claro, que no son el resto de clínicas. Y ahí tenéis un problema añadido. Y si además no hay una unidad de criterio entre los asesores legales, pues más problema todavía. Sí, yo he tirado por el camino en medio. Yo lo he ejecutado, he aplicado el silencio administrativo y bueno, sí. Dios dirá. Si de todas maneras, si hay que pagar, sí, me da igual pagar ahora que pagar después. Mira, yo el otro día lo comentaba con un alto cargo a veces no hay más remedio porque, a ver, ¿qué me dices? Es que no, luego van a venir y seguramente te van a revisar. Sí, pero si es que si la empresa está muerta, dentro de, pues ahora lo que se trata es de salvar este bache y salir adelante. Ya veremos adelante si sí o si no. Yo creo, además, que, como he dicho antes, estas cosas se pueden luego pelear en los tribunales si hace falta. Yo sospecho que acabaremos todos en los tribunales, porque esto lo van a parar, nos lo van a prohibir y acabaremos en los tribunales seguro. Bueno, seguro. Pero mientras tanto, que no tengas que pagar... Efectivamente. La gente del paro esté cobrando dinero tu gente, tu plantilla, principal ahora. Sobre todo cuando hablamos de un volumen elevado que supongo que tendrá el hospital en materia de personal. Sí, efectivamente. Y aparte consenso y está todo el personal de acuerdo con las medidas adoptadas, o sea que en ese sentido estamos tranquilos. La intranquilidad viene por la parte jurídica y política, ¿no? Pero bueno, me imagino que estamos todos en la misma situación. Ánimo y mucha suerte. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo añadiría otra consulta sobre el tema de las moratorias. Tengo varias dudas. Vale.
Dime. Vale, ayer en el Real Decreto que se publica ayer, supone que amplían el concepto o lo que se puede aplicar a la vulnerabilidad y se supone que se incluyen a los autónomos dentro de este ámbito de cara a solicitar moratoria del pago del alquiler de su vivienda habitual. No, Esto no lo terminé de entender. a ver, no es que sea el criterio de vulnerabilidad, eso ya estaba reconocido. Pero te voy a buscar aquí está. Mira, la vulnerabilidad económica, leo, es para desempleados o autónomos con la caída de ventas del 40%, al menos. Se entiende que en el periodo en el que estamos, una caída de ventas al menos del 40%, y que en el mes anterior tenga unos ingresos realmente reducidos. Que sean 3 veces el IPREM, la referencia del IPREM, que para una persona sin hijos serían 1.613,52 en la unidad familiar, 1.613,52 €, sumando 53,78 por hijo, algo más cuando hablamos de familias monoparentales. Y lo que te pide también es que para el tema hipotecario, la cuota más los gastos más suministros tiene que ser superior al 35%. Por ejemplo, en una familia con 2 hijos, estaríamos hablando de que esos gastos, esa hipoteca, tiene que estar en torno a los 600 € mínimo. Hipoteca más luz, agua, teléfono. Bueno, teléfono no. Luz, agua y gas. Unos 600 €. Y luego tiene que haber un cambio, o sea, tiene que haber habido un descenso de ingresos que suponga que el esfuerzo para pagar esa hipoteca, esos suministros, tiene que ser 1,3 más. En este caso, por ejemplo, familia de una pareja y 2 hijos, estaríamos hablando que antes tenían que estar ganando más de 2.229 € y que ahora se hayan quedado por debajo de 1.613. Perdón, 1.700 y algo sumando a los hijos. Eso es la vulnerabilidad. ¿Qué ocurre en el último Real Decreto Ley? Se incluyen 2 conceptos nuevos. Perdón. Se incluyen 2 conceptos nuevos. La moratoria de hipoteca para empresas y autónomos de su local comercial, ¿vale? No de la vivienda, que lo que antes se conocía para los autónomos era la moratoria de la hipoteca de la vivienda habitual del autónomo. Ahora también incluyen la hipoteca del local de negocio. Y el tercer punto que se ha incluido en este Real Decreto Ley es que se incluye la hipoteca de una segunda vivienda, de la vivienda no habitual. Esos son los 2 puntos que añade. Pero te puedo asegurar que le he dado 2 vueltas a las 88 páginas del BOE de ayer con un buscador de alquiler y no he encontrado en ningún sitio que diga alquiler de local de negocio. Lo van publicando, pero yo es que no he visto nada. En todos sitios dice alquiler, vivienda habitual. Exactamente. En el caso de las moratorias para autónomos y empresas son de deuda hipotecaria, pero no de alquiler. No, En el alquiler principio, para nada. Pero el es que alquiler para nada. lo publican en todos los medios de comunicación, notas de prensa. A mí me mandó un diputado del PSOE, me mandó anteayer la nota de prensa de ellos y eso no estaba tampoco en la nota de prensa oficial, con lo cual para mí que eso se ha quedado fuera. Pero sí que hablan bastante de moratoria en el pago del alquiler de la vivienda habitual, como que se integra a los autónomos en algo. O sea, hay algo que no termino de comprender. Bueno, lo de la moratoria de la vivienda habitual es que es muy amplio. Dentro del Real Decreto Ley tiene muchos artículos, pero siempre habla de vivienda habitual. Claro, Para vivienda alquiler. habitual, pero puede ser para un particular o para alguien, un autónomo que tiene su vivienda habitual, como la tenemos todos, el que haya comprado su vivienda. Porque sea autónomo, lo que pasa que para tener la vulnerabilidad tiene que cumplir la condición de haber bajado el 40% de ingresos
y cumplir las cifras que he dicho antes, de las 3 veces el IPREN, etc. Es bastante... yo tengo un documento de un banco que son 3 páginas de requisitos y documentación a aportar. O sea, es complicadísimo. Y luego tampoco, en la normativa tampoco he puesto que dé un plazo claro de esa moratoria. El cuánto va a ser, no lo tengo tampoco muy claro, porque, por ejemplo, hay la suspensión de los créditos no hipotecarios. Los créditos no 3 hipotecarios. meses, ¿no? El de la moratoria y la hipoteca no lo sé. No lo sé, porque no lo he visto claro en ningún sitio. Yo lo he entendido como que ampliaban a 3 meses, pero... Sí, sí. En el artículo 21 indica que la suspensión del crédito no hipotecario son 3 meses. Y eso, el crédito no hipotecario, bueno, es cualquier préstamo que no tenga que ver con la vivienda. También en condiciones de especial vulnerabilidad económica. ¿Más? Quien tenga dudas, y si no, empiezo a buscar cosas y leo aquí y explico. Yo puedo seguir, pero estoy dejando espacio. Si alguien quiere, si no sigue. Si aquí estamos para eso. Bueno, si es por preguntar cosas. A ver, Ya. claro. Estoy como Elisa, que me estoy callando para dejar espacio, pero... Estoy preguntando Mm, y creo que se puede ir pidiendo paso, ¿no? Por el chat o algo de eso. sí, Ya el, estoy moderando que vaya dando paso, si queréis. sí, estoy mirando el chat por si alguien escribiera, estoy mirando a los participantes por si alguien levanta la mano y todo. Pues por ejemplo, para alguien que esté en un caso en que no tenga paro, que no tenga trabajo, ¿sabes? Que no pueda pedir nada así en general, ¿qué puede hacer en esta situación? ¿Tiene alguna ventaja, por decirlo así, que estemos en esta situación? ¿Qué puedo hacer? Sí, así en general, ¿qué puede hacer? Ánimo, reinventarse. A ver, estos días he tenido discusiones incluso con algún político en redes sociales, porque lo primero salieron diciendo que todo el mundo cubierto, que va a haber para todos, y claro, hay que decirles que es falso. En el cese de actividad de autónomos, por ejemplo, como decía antes, 7 de cada 10 se quedan fuera. 7 de cada 10. ¿Qué ocurre? Actividades suspendidas. Pues actividades suspendidas por Real Decreto, pues hay una lista que también es un poco inconcreta, porque va por actividades genéricas, pero luego hay que ver quién sí y quién no. Pues de estas actividades suspendidas, bien, pues son actividades determinadas. Quien haya reducido sus ingresos a un 75% en un mes, que todavía no ha pasado, porque esto comenzó el día 14, estamos a día 2, pues podrá hacerlo, pero quien haya bajado a lo mejor sus ventas, pongamos un 50%, ¿qué ocurre? Pues con un 50% menos de ventas seguramente estarás en situación de cierre de tu negocio, ¿no? ¿Qué ocurre si tienes trabajadores y no puedes hacer un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor y no tienes para pagar la seguridad social en caso de un ERTE por motivos organizativos o simplemente lo tienes difícil que te lo concedan? Y luego el tercer caso es el que simplemente ha tenido que cerrar por precaución, por seguir las recomendaciones de cerrar porque hay una situación peligrosa, porque tengan miedo los empleados. En fin, hay muchos casos que se quedan fuera y no tienen cobertura ninguna. El cese de actividad, además, es una figura que ya existía desde, no me acuerdo si es desde el año 2019. Además, es obligatoria la cotización por esta figura para los autónomos. Es una cotización que te permite, no en esta actualidad extraordinaria que no cuenta, que te lo dan en los casos que he dicho,
tú cierras tu negocio porque no te va bien y el cese de actividad, si has cotizado al menos 12 meses, te permite 2 de prestación. 2 meses de prestación como un paro, pero para el autónomo. ¿Qué ocurre? La inmensa mayoría de estas solicitudes de prestación de cese de actividad, las mutuas los deniegan porque consideran no acreditado la situación, etcétera, etcétera. Pero vamos a más. Imagina que tú tienes un negocio, un pequeño comercio, un negocio de hostelería, con un cese de actividad porque te va mal, pero estás en módulos. ¿Cómo acreditas el descenso de actividad si el módulo te da un resultado objetivo, una estimación objetiva de que tú has ganado dinero sí o sí? ¿Cómo se valora eso? Con lo cual, sí que hay mucha gente desprotegida y es un problema. Y el otro día lo comentaba con Ginés, con el presidente, creo que fue con él, y se ha comentado con otras asociaciones que es necesario forzar en la medida de lo posible a que el gobierno amplíe porque la situación ahora mismo preocupante a corto plazo es la sanitaria, pero cuando esto acabe las secuelas van a ser económicas y van a ser importantes porque hay un parón absoluto en España y en Europa y en el mundo. No sé si he resuelto en algo, pero es la realidad. Era el caso concreto que te comentaba, pero era para una trabajadora que ni es empresaria ni desde luego autónoma, ¿sabes? Que es trabajadora, ¿sabes? ¿Por cuenta ajena? Quiero decir, sí, eso, por cuenta ajena. Una trabajadora por cuenta ajena, si su empresa le ha hecho un expediente de regulación de empleo, tenga o no tenga derecho a desempleo, se lo van a conceder. Porque en esta situación no se tienen en cuenta las cotizaciones acumuladas ni si tienes derecho en situación normal o no. Te lo van a dar porque tu empresa ha hecho un expediente de regulación de empleo por COVID. Entonces, ahí sí. ¿Qué ocurre? Esa prestación va a durar lo que dure la situación de emergencia. Vale. Después, pues, ya no. Y además, bueno, ya en el ámbito normal, ahí tendría que preguntarle a mi equipo de laboral, pero creo que hay, bueno, hay subsidios de desempleo con cotizaciones a partir de, no sé, son 6 meses con personas con cargas familiares, la prestación de desempleo cuando cotizas 12 meses, pues te dan 4. En fin, hay una serie, pero son las habituales. Cuando esta situación termine, salvo que hagan algo excepcional para la post-epidemia o pandemia, ahora mismo es lo habitual en cuanto a prestaciones de desempleo, subsidios familiares de personas mayores de 52 años, etc. Buenos días, Fernando. No sé si me veis. Sí, sí. Mira, aprovechando que te tenemos, hemos hablado de todas las dificultades que hay en cuanto a la claridad que haya en pedir una ayuda o una moratoria, pero podemos hacer un resumen de ¿Resumen? esas o han tomado los autores, aunque sean, si es que hay algo que puedas hacer como empresas, Bueno, algún tipo de a ver, ayuda, algún tipo de subsidio, algo. Bueno, algo importante, que esto además lo he estado viendo con mi equipo de contabilidad y tributario esta mañana. Es algo que se publicó, es el primer Real Decreto Ley, que fue el del día 13, el Real Decreto Ley 7/2020. En las medidas urgentes de impacto económico, en el artículo 14, se acordaba un aplazamiento de deudas tributarias. Bien, esto quiere decir que los fraccionamientos que hubiera tributarios anteriormente, desde
13 del 3 hasta el 30 del 5, o los cientos que hay, te van a permitir hacerlos hasta 6 meses. Esto es, por ejemplo, tienes que presentar los impuestos ahora el 20 de abril, ¿de acuerdo? El 20 de abril tienes que presentar los impuestos del trimestre. Te permiten un aplazamiento, fraccionamiento, durante 6 meses. Los tres primeros meses sin intereses. Los 3 siguientes, el interés legal del dinero, que creo que está en el 3,75, el tipo de mora. Cualquier modelo tributario, cualquier impuesto de la agencia tributaria, en varios casos, desde el día 13, que es cuando se publica, hasta el día 30 de mayo, te permiten hacer este fraccionamiento, aplazamiento extraordinario de 6 meses. ¿Qué ocurre? Y es lo que hemos comprobado esta mañana y estamos respirando tranquilos, es que resulta que hay deudas tributarias que son inaplazables. Retenciones de trabajadores, retenciones de alquileres, pagos a cuenta de impuestos de sociedad del modelo 202, todos esos impuestos que son, digamos, el dinero que tenemos nosotros en nombre de un tercero y por tanto eran inaplazables, sí te lo permiten aplazar hasta 30.000 euros en deuda global. Y como digo, es un respiro porque si no tenías que pagarlo o directamente entraba en vía de premio al ser deuda inaplazable. Y si tú en un momento normal presentas solicitud de fraccionamiento de esa deuda, te la dan por no presentada directamente y entra a premio. En este caso, esto ha quedado extinguido provisionalmente durante este tiempo y se puede solicitar ese aplazamiento junto con el del IVA, pagos a cuenta de renta, etcétera. Se puede fraccionar. Y como digo, es una medida bastante importante. Por otra parte, luego hay fraccionamientos que había que pagar en marzo y que habrá que pagar ahora el 5 de abril, el 20 de abril. Normalmente los fraccionamientos se pagan el día 5 o el 20, que los están trasladando de fecha en unos casos, perdón, voy a ver, creo que había unos casos que era el 30 de abril y otros el 20 se pasaba al 20 de mayo. Eso son, como digo, deudas ya aplazadas. Por otro lado, no sé si lo he comentado antes, hay algo importante que hemos visto. El Real Decreto Ley publicado el domingo, que entraba en vigor el martes, porque el lunes dieron, al entrar el domingo por la noche, dieron un día que es el de protección del empleo, que no se podía despedir. A ver, hay que aclarar que, por una parte, no afecta a las actividades que se consideran esenciales. Las actividades esenciales hay una lista, que son actividades que esas actividades no le afecta, con lo cual, si esas actividades tienen que prestar un expediente de regulación temporal de empleo, lo hacen porque tengan que ajustar plantilla para seguir abiertos en los mínimos de emergencia. No afecta a quien aparecía con orden de cierre desde el día 14 por el estado de alarma. Desde un primer momento se consideraban actividades que tenían que cerrar, con lo cual no le afecta tampoco. Y sí le afecta a las actividades que se declaran en ese Real Decreto que se publicó el domingo, sí le afecta a las actividades no esenciales. Esas sí que han tenido que mandar con un permiso retribuido, vacaciones, digamos, a sus empleados a casa. Pero con ese permiso retribuido, que va del 30 de marzo al 9 de abril, hay que tener en cuenta que, por un lado, solo afecta a trabajar por cuenta ajena, no a trabajar por cuenta propia, que están totalmente excluidos de ese Real Decreto. Y luego hay que tener en cuenta dos cosas más. La actividad mínima indispensable para ciertos negocios
es necesaria, con lo cual no todo el mundo tiene por qué ir a ese permiso retribuido en esas actividades no esenciales. No todo el mundo. El artículo 4 dice que las empresas, si es necesario para permanecer en una actividad mínima indispensable, podrán tener un mínimo de personal. No todo el mundo con el permiso retribuido. Y luego, por otra parte, hay aclaraciones en cuanto a ciertos negocios, como he dicho antes, el de importación-exportación, que pueden seguir funcionando porque son esenciales. Y no estaba claro en el listado, pero se ha aclarado y bueno, pueden seguir tanto ellos como los autónomos que después del estado de alerta se les permitía trabajar. No sé si hay más preguntas por ahí. Si queréis, repaso si hay Sí, algo. genial. Genial. Fernando, antes de nada, Sí. una aclaración que no sé si lo he pillado bien. He interpretado por lo que has dicho que un ERTE a lo mejor se puede presentar por parte de la plantilla y no su totalidad. No. A ver, el Vale. ERTE siempre lo plantea la empresa, sea por fuerza Sí. mayor o sea por una situación económica, organizativa o de producción. Económica he dicho que no por el plazo, pero lo plantea la empresa. ¿Qué ocurre? En un expediente de regulación temporal de empleo tiene que haber una representación de los trabajadores que lleguen a un acuerdo. En empresas pequeñas, evidentemente, eso no existe, con lo cual hay que ponerse de acuerdo con los trabajadores. O bien crear un comité, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, un comité que tiene un plazo para crearse de 7 días. Una vez creado ese plazo, pues hay que emitir un dictamen, pero si ha llegado al acuerdo con los trabajadores directamente, ya tienes el acuerdo y se presenta ante la autoridad laboral. La Inspección de Trabajo tiene 7 días para emitir un dictamen y la autoridad laboral pues es quien emite el dictamen o por silencio administrativo se concede por el transcurso del tiempo. Vale. Pero los trabajadores lo único que pueden decir, oye, no lo vemos, no llegar a un acuerdo. Entonces, pues claro, ahí estaría el hándicap. Con respecto a más cosas que vea importante, el tema de los expedientes de regulación de empleo, sobre todo en fuerza mayor, en la guía del Ministerio lo dice claro, no pueden ser por causas ajenas al círculo, o sea, tienen que ser por causas ajenas al círculo de decisión empresarial. O sea, no puede ser que el empresario diga, mira, cierro porque yo creo que esto es fuerza mayor. No puede ser porque tú creas. Tienes que poder acreditarlo. Es, como decía, causa directa porque te diga el Real Decreto Ley que tienes que cerrar, el Real Decreto que tienes que cerrar, o bien causa indirecta sobrevenida. Lo que hablamos de los fisioterapeutas que no tienen suministro para poder seguir trabajando. Como he dicho antes, el expediente de regulación de empleo del artículo 22 por fuerza mayor no se paga seguridad social, en los demás organizativos y de producción sí, lo que no se paga es sueldo, que el trabajador pasa directamente al paro al concederse por resolución o por silencio administrativo, al concederse el expediente de regulación de empleo, el trabajador se le manda al paro a cobrar la prestación de desempleo de forma colectiva por parte de la empresa con un procedimiento extraordinario que antes era el propio trabajador quien tenía que hacer la gestión para agilizar determinado que lo hiciera la empresa, bueno, lo hacemos los asesores en nombre de la administración. Y bueno, otro tema importante, los contratos temporales. Los contratos temporales se ha determinado también en el Real Decreto Ley 9/2020, se ha determinado que no se interrumpe la duración máxima durante un ERTE, con lo cual se puede ampliar. Pongamos que tenemos a alguien contratado con 6 meses
y estamos en esta situación un par de meses, pues esos 2 meses se le van a prorrogar al tiempo final del contrato por esta causa. Lo que pasa, hay tipos de contratos que no es aplicable. Y luego, por otra parte, la protección del empleo, no sé si lo he dicho antes, en caso de acogerte a medidas de expedientes de regulación de empleo y demás, no te exigen que durante 6 meses, tras la situación extraordinaria de alerta, durante 6 meses hay que mantener el empleo, porque si no, los derechos generados los pierdes. Cotizaciones de seguridad social, etcétera. Si no mantienes el empleo, te causa perder el derecho que tenías adquirido y tener que devolver prestaciones. Y por otra parte, otra medida que también ha generado polémica es la protección del empleo, el artículo 2 del Real Decreto Ley 9, que decía que no se podía despedir por causa objetiva relacionada con el COVID. Esto es verdad, lo único que ocurre es que los despidos disciplinarios sí se pueden seguir aplicando por otras causas. Lo único no puede ser la excusa o la causa concreta alegada el despido objetivo por la situación generada por el COVID. Para despedir no se puede. Y los expedientes de regulación de empleo del artículo 22, fuerza mayor, son retroactivos desde el día 14, lo presentes cuando lo presente. Los expedientes de regulación de empleo del artículo 23, causas organizativas, producción, etcétera, no son retroactivos, con lo cual es desde el momento en que, ahora dudo si es desde que lo presentas o desde que te lo conceden. Y bueno, pues en principio esto es lo más importante de todo. Perdón. Llevo 20 días acatarrado. Me ha cogido un catarro en plena crisis COVID y imaginaos la paranoia. Es que soy asmático. Madre mía. Esto es precioso. Bueno, más medidas de las de ayer, por ejemplo, el bono social que permite cogerlo durante 6 meses a autónomos que hayan cesado en la actividad. El bono social es energético. Creo que en electricidad y gas se puede. Pues autónomos que se le conceda el cese de actividad te permite pedirlo. Se ha creado un subsidio para empleados de hogar que hayan cesado total o parcialmente en su actividad, que los empleadores hayan desistido y por tanto no estén trabajando en los hogares. Pues se crea un subsidio para esos empleados de hogar que corresponde al 70% de sus cotizaciones, que son un poco... La forma de cálculo es un poco extraña, no es la habitual porque ellas cotizan por un tanto fijo. Como decía antes, la moratoria de seguridad social, estamos por ver la orden ministerial de que sean 6 meses sin intereses. Y deudas que pudieras tener de seguridad social, pues no haber podido pagar los seguros sociales, no haber podido pagar el autónomo. En principio es un 0,5 de interés lo que te van a cobrar, no el tipo de abril a junio. No es el tipo de interés, el tipo legal. Más bajo. Y luego también hay una medida que es para quien se acoja al cese de actividad. Por ejemplo, tú imagínate que has cesado tu actividad en marzo, pero no se puede considerar de fuerza mayor y vas a esperar a que pase el mes con una bajada del 75% para pedir el cese de actividad. Con lo cual, como la mutua tiene 30 días para contestar, te puedes ir perfectamente a una resolución en mayo. Si has pagado el mes de marzo de autónomo
o incluso el de abril, pues nada, te lo devolverán y ya está. El mes completo de abril, la parte proporcional de marzo. Yo supongo que el de abril ya no habrá que pagarlo, pero bueno, lo dejo entre comillas porque el de marzo no se sabía, al final se ha pagado. Te lo devuelven. Pero, por ejemplo, hay gente que se ha encontrado tan mal que ha dicho, ¿cómo? O pago el autónomo. No lo han pagado y entonces, para generar ese derecho al cese de actividad con el mínimo de 660 euros más no pagar el autónomo, tienes que ponerte al corriente. Porque si no estás al corriente con la Seguridad Social, estás excluido. Entonces, te dan el plazo del mes, hasta el 30 de abril, para ponerte al corriente. En teoría, cuando tú tienes una deuda de seguridad social, deuda autónoma, pues se genera un recargo. En este caso, lo han quitado. Para quien vaya a hacer el cese de actividad, no habría recargos. Tendría que ponerse al corriente y punto. No, sin más recargo. Luego también hay una flexibilización en temas de suministro de electricidad, gas, suspensión de facturas de electricidad y gas. Lo que pasa es que esto me genera dudas. No sé exactamente a quién afecta. No sé si son... esto, por ejemplo, el presidente Ginés seguro que nos podría aclarar porque él se dedica al tema de energía, de generación de energía. Y, como sabéis, hay empresas que en sus tejados generan energía solar, por ejemplo, y la venden. Y creo que afecta un poco a estas empresas estos artículos que van el 42, 43 y 44 del Real Decreto Ley 11. Y por último, también importante, disposición adicional 20ª, los planes de pensiones. Hay una disponibilidad extraordinaria de 6 meses de estos planes de pensiones. Como sabéis, los planes de pensiones, cuando haces las aportaciones, no puedes disponer de ese dinero porque está inmovilizado hasta que se genera la situación de jubilación o una situación extraordinaria de paro de larga duración, enfermedad grave, etc. En este caso, se considera situación extraordinaria y hay una disponibilidad de 6 meses para el caso de empleados en desempleo por causa de la crisis COVID, para empresarios que hayan tenido que hacer un cierre por fuerza mayor o que hayan cesado por la crisis derivada. En este caso pueden ir a su entidad financiera donde tienen el plan de pensiones y solicitar la retirada de fondos. Y yo creo que lo más importante que afecta a empresas, lo he dicho todo, casi todo, pero como todavía quedan unos minutos hasta las 11, encantado de responderos preguntas que yo sepa y las que no las... Si no me lo sé, pregunto. Yo quiero hacerte una pregunta si nadie se atreve. A ver, Fernando, has dicho lo de poder acogerse al cese de actividad como autónomo o valorar la opción de darse de baja directamente sin trámite y sin comunicación. ¿Cómo lo contemplas eso? Es decir, ¿es mucho más beneficioso esperar y decir voy a tramitar el cese o en qué casos hay que tramitar el cese? A ver, el cese de actividad tiene dos causas, como he dicho. Fuerza mayor, porque en el Real Decreto te han dicho que tienes que parar y las mutuas manejan un listado de actividades que han cesado por Real Decreto de alerta. Y luego la segunda causa es bajada de ingresos del 75% en el mes anterior con respecto a la media de los 6 anteriores. Hay casos en los que pues a lo mejor tienen una bajada del 50% y les resulta complicado seguir. Pero es que si te das de baja, pasas de tener 50% a tener 0. Con lo cual no lo veo muy interesante el darse de baja ahora mismo. Y si tienes trabajadores tampoco puedes hacerlo, con lo cual el darse de baja en renta en este momento, pues no sé, no lo veo muy adecuado. En los primeros días sí que se planteó, hubo clientes que no lo plantearon y tal, pero vamos, sé que hay
algunos autónomos que se han dado de baja. Y mi duda es, esto tengo una duda, tendría que aclararlo con Maite, que es la jefa de laboral de mi despacho, es si una persona que se ha dado de baja en Reta con fecha posterior al estado de alerta del 14 de marzo, aunque esté dado de baja, si puede pedir el cese de actividad. Yo creo que sí, que aunque tú lo tramites, creo que sí, pero me genera la duda. De todas formas, si te conceden el cese de actividad, realmente te están devolviendo el dinero, o sea, no tienes que pagar nada, te están pagando la prestación y te siguen cotizando como si estuvieras dado de alta. Con lo cual, bueno, aquí el problema, sinceramente, son los desprotegidos, los que tienen que... Por esas personas, sobre todo, te lo preguntaba, porque... Pero es que si tú tienes una bajada del 50% de ingresos, sí que estás en pérdida, pero seguramente estarás en pérdida porque tienes una infraestructura que mantener, un alquiler, una serie de compromisos de préstamos que pagar, de inversiones, etcétera, que el propio recibo autónomo que lo tienes que pagar sí o sí. Entonces, si te das de baja, de forma irregular, estás desprotegido de todas, y seguirías trabajando pirata para no pagar el autónomo. Pero no vas Pero a... ahí no puedes declararte, por ejemplo, en vulnerabilidad por la pérdida del 40%. Es decir, aquellos que tengan pérdidas del 50% que no puedan hacer el cese por el Sí, 75%, pero para la hipoteca, nada más. solo para la hipoteca. Para la ¿No hay más hipoteca, ayudas por vulnerabilidad? entiendo el tema de suministro, facturas de luz, creo que va por ahí la cosa. Lo que pasa es que, como eso se publicó ayer, tengo la duda, pero el tema del cese de actividad, de cobrar la prestación mínima y no pagar el autónomo, no. Tienes que seguir pagando. Y luego, más allá, si encima estamos hablando de un autónomo que tiene trabajadores, aunque sea uno, pero no te puedes ir a la situación de expediente de regulación de empleo, no te puedes hacer actividad, es que la pescadilla que se muerde la cola. Y si cierras la persiana, pues ya es que pasas de tener a lo mejor 50% de ingreso a tener cero, con lo cual es complejo y como digo, las medidas dejan muchísima gente fuera, con muchos problemas y sobre todo han dejado muy poco dinero, porque mucha moratoria, mucho aplazamiento, mucho pide financiación ICO, yo te avalo como Estado, pero dinerito poco o ninguno. Esa es la verdad. Y como somos empresarios, pues hay que decirlo, hay que quejarse y hay que pedir a CEAGE que dé guerra porque, a través de las AGEs porque esto es una barbaridad. Y lo que viene, pues si no se ponen las pilas en el gobierno va a ser peor. Tienen que trabajar con la Unión Europea para que haya dinero a fondo perdido porque si no va a ser complicado. Cuando salgamos de esta, lo que necesitamos es que los empresarios se conciencien, se transformen, se modernicen, Total. cambien el chip, la mente de cómo tienen que funcionar. Estamos en el siglo XXI y pueden pasar estas cosas. Y Digitalización. sí, también, ¿no? Pero a veces tienen que innovar y la innovación no es descubrir la pólvora o descubrir o fabricar un cohete que vaya a Marte. No es eso. A veces son procesos sencillos que hay que adaptarse. Y es sencillo, en cierto modo, pero es difícil a veces cuando tenemos la mente cerrada. Y lo que tiene que hacer el gobierno, el Estado, es procurar que circule el dinero para que se pueda haber consumo, porque si después de esto no hay consumo, la gente no tiene dinero en el bolsillo, vamos a estar muy mal. Total. Y ahí hay que luchar. Sí, antes de terminar me gustaría decir, bueno, yo soy de una empresa es un RP online, Estelorder, y vamos a poner a disposición gratuitamente asesoramiento en marketing online para autónomos y empresas que necesiten pues, saber su posicionamiento SEO o algunas estrategias de marketing de posicionamiento local. Vamos a hacer ese asesoramiento gratuito para todo el mundo. Yo soy del departamento de marketing y nos vamos a poner en disposición de cualquiera que tenga alguna duda,
de ver cómo pueden hacer sus páginas web de forma gratuita. Entonces, a partir de ahí, pues A ver, sí. yo ahí difiero de que esa sea la solución en la mayoría de casos, porque creo que a nivel de gobierno, sea regional o sea estatal, se están equivocando en cuanto a que dan fondos a empresas, autónomos, para que sepan hacer páginas web, hagan un mantenimiento de portales digitales, sus e-commerce. La mayoría de las empresas no están preparadas para eso. Y luego, otros no es que no estén preparados, es que no pueden ser hombres orquestas en sus negocios. No pueden estar a todo, no pueden saber de ventas, conocer sus clientes. Tienen que tener trabajo externo que les ayude, que esas cosas se las den hechas, porque si no, ellos no van a poder estar trabajando de sol a sol. Claro. Un comercio no puede estar pendiente de hacer las compras, de hacer el escaparate, de vender, de llevar el e-commerce. Eso es imposible. Y en muchos de los casos no pueden pagar tampoco, porque los negocios no rinden, pagar personal externo. Entonces hay que buscar otras soluciones imaginativas de servicios externos que puedan ayudar en ese sentido. Vuestra aplicación Stellar yo la conozco. Creo que algún cliente lo utiliza. Necesita de los asesores, de los despachos, para poder realmente dar el paso adelante. Porque los pequeños empresarios, los autónomos, los micronegocios, que es con lo que yo principalmente trabajo, también trabajo mucho con entidades sin ánimo de lucro, culturales, no tienen la mayoría capacidad para tener un departamento administrativo propio. Con lo cual, tener una aplicación, un software ERP fabuloso, a veces no tienen capacidad ni tampoco, ni conocimientos ni ganas de aprender a manejarlo adecuadamente. Entonces tiene que haber un trabajo conjunto entre las empresas tecnológicas, los despachos profesionales, que somos los que sabemos de estas cosas, y que hacerlo llegar de forma amigable a esos empresarios, esos autónomos, que son o bien reacios por cultura o bien por falta de tiempo, capacidad, conocimiento para utilizarlo. Y yo creo que ese es el camino. No tanto cursos de formación para que aprendan a utilizar WordPress o aplicación de e-commerce. Magento y eso. No van a tener tiempo seguramente de darle uso. Van a tener lo básico para hacer su estocaje, comprar y poco más. Yo creo que ahora mismo lo más inteligente son soluciones multidisciplinares. Soluciones multidisciplinares entre lo que estabas diciendo, asesorías, marketing online, digitalización, una buena atención al cliente, como parte de, y yo creo que son soluciones integrales que se conciben de manera multidisciplinaria. Claro, y luego hay que cambiar otro discurso que hay que cambiar. A ver, teletrabajo. Esto que estamos haciendo es un poco complejo. Antes veía a Manuel que tenía la familia por ahí. Mis hijos hoy, por ejemplo, no están conmigo, están con mi exmujer. Y he cambiado el día porque tenían que estar aquí. Seguro no son pequeños, no habría podido atenderos. En fin, el teletrabajo es complejo. Solo 7 de cada 100 empresas pueden hacer teletrabajo. Solo 7 de cada 100. No es una cuestión solo tecnológica. Y luego el e-commerce, solo un 2%, después de crecer muchísimo, se hace con venta de comercio electrónico. Con lo cual, los pequeños negocios van a tener que seguir haciendo lo mismo. Van a poder digitalizarse un poco, tener un escaparate virtual para mostrarse en la red el que sea un pequeño comercio o la hostelería hacer marketing en redes, pero el que tenga un taller mecánico que va a hacer de comercio electrónico. Y entonces hay que pero es que no todo pasa por el comercio electrónico. Yo no creo que todo pase por un stock o un catálogo. Pero también uno se puede posicionar de cara a ofrecer ciertos servicios.
¿no? Claro, y posicionarse en ese sentido también, como una forma más cercana. pero Me refiero que es hasta que ellos pueden hacer algo por mostrarse de otra manera. Creo que al Exacto. final lo que estabas comentando, un cambio de mentalidad que requiere una serie de estructuras multidisciplinares, pero creo que todas ellas pueden caminar a la par. No creo que una cosa quite a la otra o que un empresario, por conocer cómo funciona a lo mejor el universo digital, no creo que eso le pueda restar, al contrario, creo que a lo mejor para mostrarse de otra manera, pues le puede venir. No he dicho eso, no he dicho eso. Digo que no puede ser el hombre orquesta. O sea, sobre Claro, todo porque claro, eso por supuesto. el 90 y tantos % de los empresarios de España son autónomos o microempresas. Autónomos y trabajadores, 1 millón y pico, y hasta 3 millones y pico el resto son empresitas con trabajadores de 1 a 9. No sé si estaba en torno al 70% del empleo total, está en estas empresas pequeñas. Autoempleo. No estamos hablando de startups, no estamos hablando de empresas tecnológicas, no estamos hablando de empresas ni con un nivel, estamos hablando de empresas que a lo mejor facturan por debajo de 2 millones de euros al año, que como digo, como mucho tienen 5 o 6 empleados, como mucho, y es la gran mayoría, es la economía real. Y bueno, hay que cambiar un poco el discurso, creo yo, aprovechando esta situación, este cisne negro que nos ha venido, que está suceso imprevisto, que nos cambie todo y que se cambie el discurso en medios de comunicación, organizaciones empresariales, en políticos. Sí, totalmente de acuerdo. No volquemos todo en el comercio electrónico, no, vamos a ser coherentes y vamos a ayudar a que se cambien mentalidades, que se innove, pero no exclusivamente desde la tecnología, sino desde el pensamiento de los procesos, de otro tipo de cosas. Y trabajar en conjunto lo tradicional con lo tecnológico. Creo que nos hemos salido del tema. Totalmente. Está Pero muy es que bien es interesante porque... que al final estamos en un momento de inflexión completamente. Sí, de nuevos procesos, esto te deja en stand-by. Esto va a cambiar muchas cosas. Va a cambiar muchísimas cosas, no solo cuestiones de medidas económicas, sino un montón de formas de concebir las relaciones sociales, laborales, económicas, tecnológicas. La comunicación, en definitiva, cómo nos expresamos, lo va a cambiar completamente. Y ahora mismo, pues sí. Mi visión particular es que debemos salir, aunque evidentemente con una crisis económica, eso es innegable, pero debemos salir reforzados como empresarios resilientes, como ave fénix, que resurjamos y con fortaleza y capacidad para afrontar desafíos. Esto seguro, una vez que salgamos, nos va a ayudar a muchas veces el bajar los brazos es lo que hunde los negocios y esta situación tan extrema creo que va a ser todo lo contrario, nos va a pinchar para que saltemos y salgamos adelante. Muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo, porque además eres un servicio esencial. Perdón. Y bueno, tendrás muchísimo trabajo, así que bueno, hemos cumplido la hora holgadamente. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportaciones. Si alguien tiene alguna... Muchas gracias, de verdad. Y bueno, es que nos vienes ayudando desde que empezó lo del COVID. No para el tema de animación, muchos de tus documentos están en la web. Es decir... Si alguien quiere preguntar algo adicional, alguien que vea el vídeo posteriormente o cualquier consulta que os llegue a AGE, me pueden mandar un correo si quieren, fernando@decidecony.es. Sí, además, Fernando, como ya eres mentor en el COVID, en nuestro portal COVID, quien quiera puede entrar a nuestra página web en AGE Región de Murcia, puede pinchar sobre tu imagen, ir directamente a tu empresa a través de tu web o escribirte en el correo que nos facilitaste, o sea que pueden contactar contigo súper directamente, sin filtros, y luego si quieren hacer alguna pregunta te la podemos trasladar o ellos que hablen directamente contigo. Así que nada, Fernando, muchísimas gracias y gracias por iluminarnos y por poner un poquito de luz en todo en esta nebulosa de... Nada, gracias a vosotros por el... Y nada, pues muchísimas gracias.
la iniciativa de las píldoras porque es importante que en estos momentos de zozobra el empresario encuentre a alguien al otro lado. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, Fernando. Muchas Nos gracias. despedimos hasta aquí.